presentar porque ayer en la grabación se cortó una parte de mi presentación, entonces, nuevamente. Mi nombre es Joana Espinosa, yo soy estudiante de Ingeniería Química, ya estoy en el 5º año, en todo el procedimiento de la tesis, y una de las razones por las que quise dar las prepas de Termo 1 es porque, bueno, yo sé que esta materia tiene su complejidad y es una materia que requiere mucha asesoría, mucha guía, mucha práctica, y actualmente no hay muchos preparadores en esta área. Entonces, bueno, esa fue una de mis principales motivaciones, y yo voy a estar trabajando junto con eEducation durante todo este trimestre en el curso de termodinámica 1. Ok, entonces ayer estuvimos hablando un poco sobre algunos conceptos previos que ustedes deben saber para poder entender mejor la termodinámica en sí. Hablamos un poco sobre qué era la termodinámica, cuáles eran los enfoques que usa la termodinámica, y también algunos procesos bastante comunes en termo, tipo cuando tenemos un proceso a volumen constante, es un proceso isocórico; si es a temperatura constante, es isotérmico; si es a presión constante, isobárico, etc. Y también estuvimos haciendo varios ejercicios de presión, porque es una de las propiedades más importantes que vamos a ver acá en Termo 1, entonces, bueno, requiere una especial atención. En la clase de hoy vamos a entrar un poco más ya como tal a lo que se ve en el curso de Termo 1, y vamos a empezar con los diagramas termodinámicos, que también son muy importantes porque en los problemas, aparte de que ustedes tengan que resolver y hallar todas las propiedades de un determinado estado, también tienen que hacer los diagramas y ubicar esos estados en un diagrama. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con los diagramas termodinámicos. Bueno, igual como les dije ayer, chicos, si tienen alguna duda mientras yo esté haciendo la exposición del contenido, pueden interrumpir sin pena, ¿ok? Porque bueno, yo sé que esta materia tiene su complejidad, y ya ahorita sí ya estamos empezando a entrar en termos. Entonces, como les dije ayer, para definir un estado termodinámico, nosotros vamos a necesitar dos propiedades intensivas, ¿ok? Independientes. Por ejemplo, ayer nosotros vimos la densidad y el volumen específico son propiedades intensivas, pero nosotros no podemos definir un estado termodinámico si solamente conocemos la densidad y el volumen específico, porque a pesar de que las dos propiedades son intensivas, una depende de la otra, ¿cierto? El volumen específico es el inverso de la densidad y viceversa. Entonces son dependientes, entonces ahí no podemos definir un estado. Entonces eso es muy importante antes de que ustedes entiendan esto de los diagramas dinámicos. Tienen que tener en cuenta eso. Para definir un estado, tienen que tener dos propiedades intensivas independientes. Entonces vamos a ver los primeros diagramas. Acá en termos vamos a tener principalmente tres tipos de diagramas: los diagramas presión versus volumen, PV; los diagramas temperatura versus volumen, TB; y los diagramas PT, presión versus temperatura. Estas propiedades que les voy a mencionar a continuación se van a cumplir tanto para los diagramas PV y los diagramas TB. O sea, porque digamos que tienen algunas cosas en común y unas pequeñas diferencias que ya vamos a ver más adelante. Entonces, para los diagramas PV y TB, lo primero que tenemos que destacar es que hay un punto en esta par de diagramas que se llama un punto de líquido saturado, el diagrama TB. Este punto que vemos acá, líquido saturado, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Y el líquido saturado se define como el punto en donde aparece la primera burbuja de vapor. ¿Ok? En principio, imagínense que ustedes tienen un líquido y lo están calentando. Ese líquido evidentemente se va a ir evaporando en algún momento, y justo cuando aparece la primera burbuja de vapor,
vapor en esta situación es cuando nosotros nos referimos al líquido saturado. El líquido saturado va a tener un volumen específico con todos los estados en termo, solo que este lo vamos a denotar de una forma muy especial porque nos va a servir en la resolución de ejercicios. Entonces el volumen específico, cuando tenemos un líquido saturado, lo vamos a llamar V sub F. Hasta ahora vamos bien. Bueno, supongo que sí. Luego tenemos el punto B. ¿Okay? El punto B es se va a llamar el punto del vapor saturado. Lo tenemos en esta parte del gráfico. Y ese punto va a ser el punto en donde va a aparecer la primera gota de líquido. Donde aparece, perdón, la última gota de líquido. Entonces imagínense la misma situación que yo les dije, de que tienen una olla, hirve con agua y la calientan. Ya cuando gran parte de ese líquido se está evaporando, cuando ya desaparece la última gota de líquido, es lo que nosotros llamamos vapor saturado. ¿Ok? Entonces, bueno, líquido saturado, vapor saturado. Y al igual que el líquido saturado, el vapor saturado tiene un volumen específico especial que también nos va a servir para la resolución de ejercicios. Y a ese volumen específico nosotros lo vamos a denotar como V sub G. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Luego tenemos la región de los líquidos y vapor. Aquí en este vamos a hacer esa distinción. Y tenemos los puntos que van en la zona D. Fíjense que la zona D, podríamos decir que es toda esta parte que está aquí. ¿Ok? Todo esto que estoy pintando en amarillo se llama la región del líquido comprimido. O líquido subenfriado también lo llaman. Y esa es la fase que nosotros conocemos normalmente como de líquido normal, ¿ok? Uy, esto me salió medio torcido aquí. Luego tenemos los puntos en la zona E, vamos a cambiarle de color. Los puntos en la zona E, que podríamos decir que es toda esta región que está acá. Que estoy pintando en verde. Esta región cuando tenemos la fase vapor o gaseosa también. La parte del gráfico me salió mejor que la del líquido comprimido. Luego tenemos regiones donde, bueno, lo que está aquí adentro del domo es una parte que se llama región de equilibrio líquido-vapor, que sucede cuando nosotros tenemos ambas fases simultáneamente, el vapor y el líquido. Nuevamente, la olla. Imagínense que está el hirviendo. Antes que se comience a ebullir, ustedes van a tener burbujas de gas adentro de esa olla y también van a tener un líquido. Eso es lo que nosotros llamamos mezcla líquido-vapor o equilibrio líquido-vapor, porque es un estado en donde existe tanto la fase líquida como la fase gaseosa. Hasta ahora vamos bien. Recuerden que pueden preguntar si hay algo que no entienden. Bueno, luego tenemos la línea del líquido saturado, porque bueno, a pesar de que sea un punto, como yo se los presenté anteriormente, también puede, no, o sea, no, ese no es el único punto que puede ser líquido saturado. Entonces, fíjense que aquí tenemos la línea AC, va a ser la línea de saturado, es decir, toda esta línea que va desde el punto C, que es donde está la punta de esta curva, hasta el punto A, ok, todo esto son puntos de líquido saturado. Cualquier punto que esté encima de esa curva va a tener un comportamiento de líquido saturado. Y fíjense que tenemos también la misma situación para el vapor saturado. Si tenemos la línea que va desde la punta de esta curva hasta el B,
Todos los puntos que están en esa línea van a tener características de vapor saturado. O sea, no necesariamente tiene que estar aquí o acá, como les dije anteriormente, solo que hice esa anotación para que ustedes sepan distinguir el líquido saturado del vapor saturado. Realmente cualquier punto que caiga en una de estas dos curvas va a tener este comportamiento. Otra cosa importante es que la curva que yo tanto nombro tiene nombre, valga la redundancia, tiene nombre, y se llama el domo de saturación. Y el domo de saturación lo que nos representa es el lugar geométrico de todos los puntos del líquido y vapor saturado. Todos los puntos que están dentro del domo de saturación, que es toda esta parte, vamos a ponerle otro color para no confundir. Todos estos puntos que están adentro del domo es lo que nosotros llamamos mezcla líquido-vapor o equilibrio líquido-vapor. Y como les mencioné, son todos aquellos puntos que tienen coexistencia de fase líquida y fase de vapor también. Entonces, región amarilla, líquido comprimido. La región verde se llama vapor sobrecalentado y la que está dentro del domo, que es la región azul, se llama mezcla líquido-vapor o equilibrio líquido-vapor. Por último, tenemos también una característica importante que es el punto crítico, que es el punto C. El punto crítico es la punta del domo de saturación. Y ese punto es especial porque ambas fases, tanto la líquida como la gaseosa, van a tener las mismas propiedades. Y en este punto las propiedades se van a llamar propiedades críticas. Es decir, temperatura crítica, presión crítica, volumen específico crítico. Entonces, eso es lo importante. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O se entendió todo claro? Todo claro hasta ahora. Ok, chévere. Entonces, todas esas características que les dije se cumplen para los diagramas TB y PB también. Lo que es diferente son las líneas constantes que va a tener cada diagrama. Por lo menos en el diagrama TB, ¿ok? Fíjense que en el eje vertical van a tener la temperatura, en el horizontal van a tener el volumen específico y van a tener estas líneas así. ¿Ok? Estas líneas son líneas de presión constante y se llaman isóbaras. Cualquier punto que esté sobre toda esta curva, ¿ok? Independientemente si está acá, si está aquí, si está acá, cualquier punto que esté sobre esta curva va a tener la misma presión. ¿Ok? Entonces, estas líneas tienen esta inclinación así y se llaman isóbaras. ¿Ok? Ahora, el diagrama presión versus volumen, en el eje vertical va a tener la presión y en el eje horizontal va a tener el volumen específico. Y si se dan cuenta, estas líneas tienen la inclinación totalmente al revés si se le compara con el diagrama TV. Estas líneas constantes no se van a llamar isóbaras, ¿no? Porque tenemos la presión acá, sino que se van a llamar líneas de temperatura constante o isotérmicas. Y al igual que pasaba en el caso anterior, cualquier punto que esté sobre esta curva va a tener la misma temperatura. Son líneas de temperatura constante. Y esta es la principal diferencia entre ambos tipos de diagramas. También tenemos el diagrama PT, aunque realmente no se usa mucho en termo 1, pero sí se usa. Acá, bueno, yo creo que esto también se ve en química 1, pero bueno, igual lo vamos a recordar. Acá también ustedes pueden distinguir las fases, solo que aquí ustedes pueden apreciar la fase sólida, toda esta parte que está aquí, es sólida, la fase sólida. Luego, en el medio, que es toda esta partecita que está acá, son los puntos que definen la fase líquida, y en esta otra parte tenemos la fase gaseosa.
Al igual que en el diagrama anterior, va a haber una parte donde nosotros podemos definir equilibrios entre ambas fases. Por ejemplo, la línea 1-2, fíjense que está compartida entre el sólido y el gas. Entonces esa línea nos va a definir todos los puntos que están en equilibrio entre la fase sólida y la fase vapor. Equilibrio sólido-vapor. Como dato curioso, en Termo 1 casi nunca vamos a hablar de los sólidos, ¿ok? Vamos a estar hablando más que todo de fluidos, es decir, sustancias en estado gas o líquido, porque bueno, es lo más común en Termo. Eso no quiere decir que los sólidos no son importantes, sí lo son, pero eso ya lo verán en otras materias, sobre todo las personas que estudian ingeniería de materiales, ¿ok? Pero igual se les menciono. También tenemos la línea 2-3. Esa línea 2-3, fíjense que es esta que está acá, ¿ok? Y está compartida entre la fase sólida y la líquida. Entonces nos va a definir el equilibrio sólido-líquido. Y por último, tenemos la línea 2C, que es esta línea que está acá, que se comparte entre la fase líquida y la fase vapor o gas. Entonces, esa nos va a definir el equilibrio líquido-vapor. Acá en el medio, fíjense que donde se reúnen esas tres líneas es lo que nosotros llamamos el punto triple, y es el punto en donde hay coexistencia de las tres fases, la sólida, la líquida y gas. Y igualmente en este tipo de gráfico podemos leer el punto crítico, que es esta partecita que está acá, que como les mencioné, es aquí el punto en donde las propiedades entre fases no van a ser diferentes. Esta es la superficie termodinámica de la que les había hablado anteriormente. Es como un gráfico 3D, solo que nosotros, por simplicidad, no, porque imagínense leer propiedades aquí, sería muy difícil por simplicidad. Nosotros siempre vamos a tomar, ya sea esta parte del gráfico, si vamos a estar hablando de los diagramas presión-volumen, es como verlo de frente. Vamos a tomar solamente esta parte del gráfico, o si escogemos PT, vamos a escoger la vista desde acá. ¿Ok? Pero esta es la famosa superficie termodinámica, que es la que nos va a relacionar esas tres variables. Hasta ahora, chicos, ¿todo bien? ¿Han entendido lo de los gráficos? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando tenemos equilibrio líquido-vapor, es importante definir una propiedad llamada calidad. La calidad va a ser la relación que hay entre la masa vapor y la masa total de una mezcla. Ok, recuerden que cuando yo les di, si tienen equilibrio líquido-vapor, van a tener una parte que está líquida y otra que está en vapor. Entonces la calidad lo que hace es medir la fracción de vapor que hay en esta mezcla con respecto a la cantidad total de masa. Entonces la calidad tiene esta formulita. ¿Okay? Importante que la vayan teniendo en cuenta porque la vamos a usar con bastante frecuencia. Y también nosotros podemos definir, una vez conocida la calidad, el volumen específico. Siempre que estemos en equilibrio, ¿no? O sea, no es que por lo menos si van a estar en vapor sobrecalentado o líquido comprimido, la calidad no existe. La calidad solo existe cuando tenemos equilibrio líquido-vapor. Cuando tenemos equilibrio líquido-vapor podemos hallar el volumen específico a partir del volumen de líquido saturado, que es el BF, y del vapor saturado, usando esta formulita que está aquí. ¿Ok? Conocida la calidad, el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado también. Ahora, ¿cómo nosotros podemos leer todas estas propiedades? ¿Cómo podemos nosotros definir los estados termodinámicos? Bueno, aquí en Termo 1 se hace con las tablas de propiedades termodinámicas. Entonces aquí es importante hacer la aclaratoria de que estas tablas van a tener 4 regiones. Una va a ser la región de saturación o de equilibrio líquido-vapor. Aquí nosotros vamos a poder leer la presión de saturación, la temperatura de saturación, el volumen específico del líquido saturado, el vapor
saturado. Todas esas cosas las vamos a poder leer en la tabla de saturación. También, así como tenemos las tablas de saturación, tenemos las tablas de vapor sobrecalentado, que ustedes las van a usar cuando tengamos ese estado solamente. Y también las tablas de líquido comprimido. Hay algunas tablas termodinámicas que también incluyen las tablas de saturación o de equilibrio sólido-líquido, pero esas no las vamos a estar usando en Termo 1 porque, como les mencioné, acá se le da mayor énfasis a los sólidos y a los líquidos y a los vapores. O sea, muy rara vez van a estar trabajando con sólidos. Entonces, antes de empezar con los casos que vamos a tener en las tablas, me gustaría mostrárselas. No sé cuáles vayan a usar ustedes ahorita en Termo, realmente eso depende del profesor, pero yo tengo las que se llaman del Van Weyden, todas tienen la misma estructura. Capaz lo único que cambia son que sí, los últimos decimales de algunas cosas, pero no es una diferencia tan grande. Eso cambia porque cada tabla va a tener un punto de referencia distinto. Y otra cosa también importante es que si ustedes van a usar una tabla, tienen que usar ESILA. No pueden mezclar las tablas, porque como les estoy diciendo, cada una tiene un punto de referencia y si ustedes mezclan eso, eso va a ser un desastre, porque no van a tener el mismo punto de referencia y les puede dar mal el ejercicio. Entonces es importante que siempre trabajen con la misma tabla. Entonces aquí se las presento, esta es la tabla. Bueno, antes de encontrar la tabla como tal, acá ustedes van a tener unos factores de conversión porque en Termo a muchos profesores les gusta ponerles que sí, problemas en sistemas en inglés, donde tenga que hacer conversiones. Entonces, bueno, si no se las saben, aquí salen algunos factores de conversión. Entonces, vamos más abajo. Hay de todas las propiedades que ustedes se puedan imaginar aquí. Fíjense que acá en esta tabla podemos leer las propiedades críticas. Cada sustancia va a tener sus propiedades críticas. Fíjense que acá dice amoníaco. Podemos leer la temperatura, la presión y el volumen específico crítico. Y así con varias sustancias. ¿Ok? Acá tenemos varias sustancias, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cloro, neón, etc. Estas son las propiedades de los sólidos. Como les digo, aquí rara vez vamos a trabajar con sólidos. Los líquidos sí. Solo que estas propiedades las vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los temas de segundo parcial. Esto también. Ahí saltamos. Todo esto es un preámbulo, ¿ok? Todavía no hemos llegado a la tabla termodinámica como tal. Solo que es información que los libros te ponen antes de eso. Bueno, estas son otras cosas, equilibrios. Por ahora no vamos a usar esta información. Ok, ahora sí, esta es la tabla termodinámica. Igual que las propiedades críticas, cada sustancia va a tener sus tablas termodinámicas. Entonces ustedes tienen que ver, lo primero que tienen que ver al usar una tabla es con respecto a qué sustancia se está trabajando. Entonces sí, acá tenemos la tabla termodinámica para el agua. Y aquí también les dice si es la de saturación, si es la del punto de la región de líquido comprimido, o si es de vapor sobrecalentado. Entonces, bueno, es importante que ustedes vean este tipo de detalles para que puedan leer bien las cosas. Entonces, acá tenemos la tabla de saturación. Fíjense que aquí en esta primera columna tienen temperaturas, en la segunda tienen presiones, acá está el volumen específico, PF, como les dije, líquido saturado. Esto es el volumen específico al de líquido saturado. Acá tenemos del vapor saturado y esta que sale BFG, lo que quiere decir es la diferencia entre el BG y el BF. O sea, si yo resto esto, por ejemplo acá, a esta temperatura de 0,01, si yo resto 206,132 menos esta cantidad, me va a dar esto. O sea, esta columna que está acá, lo que les representa es la diferencia
del vapor saturado y el volumen del líquido saturado. Así como tenemos estas tres columnas, fíjense que aquí les dice, acá les dice qué propiedad es la que se está leyendo. Aparte del volumen específico, también podemos leer la energía, ¿ok? Y si vamos a la otra página, también pueden leer la entalpía y la entropía. Pero nosotros vamos despacio. Ahorita para el primer parcial solamente interesa que ustedes sepan leer el volumen específico. Lo de energía, entalpía, eso lo vamos a ver en el segundo parcial y en el tercero entropía. Entonces fíjense que acá tienen un rango de temperatura donde para cualquier temperatura ustedes pueden leer la presión de saturación, el volumen específico, por ahora, y más adelante vamos a ver otras propiedades. Por lo menos si yo les digo, bueno, vamos a leer las propiedades a 25 grados, ustedes tendrían que leer toda esta línea. Para 25 grados, la presión de saturación sería 3,169 kilopascal. El volumen específico del líquido saturado sería 0,0103 metros cúbicos por kilogramo y el volumen del vapor saturado sería 43,3593 metros cúbicos por kilogramo. Así es como se lee esta tabla. ¿Ok? Hasta ahora sí se ha entendido cómo leer la tabla de saturación. Ahí más o menos. ¿Sí? Recuerden, chicos, si hay algo que no entienden, pueden decir y yo lo puedo repetir, ¿ok? No hay problema. Este es el corazón del primer parcial. Si ustedes no saben leer la tabla, bueno, estamos en problemas. Eso es el corazón del primer parcial. Si quieren lo Hay repetimos. hay una manera bastante efectiva y rápida de poder interpretarla. ¿Cómo así? Bueno, con la práctica, claro, yo sé que a lo mejor esta es la primera vez que ustedes están viendo cómo leer la tabla y sí es un poco complicado cuando uno no la ha visto nunca, ¿no? Pero realmente uno practicando, ustedes se van a aprender todo esto de memoria así como yo me lo aprendí también. O sea, eso es con la práctica. Yo les aconsejo que si pueden imprimirla, la impriman, porque esto aquí en computadora, por lo menos a mí me parece un poco incómodo. Y como les digo, cada sustancia tiene su tabla. Esta es la del agua, pero también está la del amoníaco, la del nitrógeno, el metano, algunos refrigerantes, o sea. Yo les aconsejo que si pueden la impriman y pongan como una etiqueta, tipo, mira, este es agua, este es nitrógeno, este es metano, para que ustedes puedan hallar las cosas más fácilmente. Pero realmente yo diría que con la práctica. Vale, vale. ¿Alguna otra duda? No, hasta ahora no. Bueno, y como les digo, o sea, ahorita nos interesa leer el volumen específico, pero ya cuando lleguemos al segundo parcial, que tenemos que leer entalpías y energías y esas cosas, ustedes ya van a ver que van a estar mucho más rápido. O sea, yo sé que esto comenzando es un poco complicado, porque son tablas. Lo bueno es que yo se las estoy enseñando con tiempo. A veces los profesores de Termo 1 se demoran 3 semanas dándote ahí los conceptos o sea, los conceptos previos que cosas debes saber y te enseñan la tabla una semana antes del parcial y bueno, desastre. Entonces lo bueno es que aquí les estoy enseñando esto con tiempo porque realmente esto es lo complicado del primer parcial, saber usar la tabla. Si ustedes saben usar la tabla, se aprenden estas reglas que yo les estoy diciendo, que si el líquido comprimido es la de la izquierda, la de la derecha es el vapor sobrecalentado. O sea, si ustedes se aprenden todo eso y saben leer la tabla, les va a ir bien en ese examen, porque esto es lo complicado. Entonces, lo importante, por eso es que lo quise empezar desde ya, para que ustedes vayan viendo, vayan copiando la tabla. De igual manera, este documento yo se los voy a compartir para que lo vean más detalladamente. ¿Sí? Chévere. Bueno, otra cosa interesante de las tablas de saturación es que fíjense que acá, seguimos en agua, la tabla de saturación. La última línea de la tabla de saturación nos da las propiedades del punto triste.
Ok, en el caso del agua, la temperatura del punto triple es 374,1 grados centígrados. Y ustedes pueden saber todas las propiedades en ese punto. Perdón, el punto crítico. El que aparece primero es el punto triple. El punto crítico es la última línea que tiene la tabla de saturación. Entonces la temperatura crítica del agua es 374 y la presión 22.089 kilopascal. Bueno, eso fue la tabla de saturación. Aquí está para la entalpía, la entropía. Bueno, el agua, como es una sustancia muy especial, ustedes pueden tener las tablas que se llaman por entrada a temperatura, que es la que acabamos de ver, o por entrada por presión. Que fíjense que acá, a diferencia de la otra, la primera columna es la presión. Entonces, con una presión dada, ustedes pueden leer la temperatura, el volumen específico del líquido saturado y el del vapor saturado a una presión determinada. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, quiero saber cuál es la temperatura de saturación a 5 kilopascal, nosotros podemos leer toda esta línea, ¿ok? Y podemos decir, la temperatura de saturación es 32,88 grados centígrados, el volumen específico para el líquido saturado es 0,001005 y para el vapor saturado 2819, bueno, aproximadamente. No tienen que usar todos los decimales de la tabla, ustedes lo pueden trucar en el segundo decimal, porque, bueno, tiene bastantes decimales. Y así. Solo el agua tiene esta particularidad porque es la sustancia más común que uno usa, pero generalmente la mayoría de las sustancias van a tener la tabla de saturación solamente por entrada por temperatura. Ok, a ver, quiero saltar a la tabla del vapor sobrecalentado para que vean cómo es la cosa ya. Ajá. Ok, entonces eso que les presenté fue la tabla de saturación para el agua. Pero como les dije, ustedes van a tener varias secciones en las tablas termodinámicas. Esta que está acá se llama la de el vapor sobrecalentado. Entonces fíjense que la estructura es diferente porque aquí, aparte de definirles solamente una línea para la temperatura, les definen la presión. Entonces, ¿cómo se lee? Primero, ustedes tienen que ver a qué presión se está trabajando. Fíjense que aquí nos dice presión 10 kilopascal. Lo que sale acá entre paréntesis es la temperatura de saturación a esa presión. ¿Ok? Entonces aquí les fijan una presión y ustedes, dependiendo de la temperatura en la que estén trabajando, es que van a leer las propiedades. Por ejemplo, si yo les digo, a presión 50 pascal, ya no tienen que leer en esta sección, sino en esta, porque es donde están los 50 kilopascal. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, bueno, vamos a leer las propiedades del agua a 50 kilopascal de presión y a una temperatura de 150, por poner un ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer es ubicar en esta parte de la tabla y en el 150 leen las propiedades, pero no aquí, porque esta es a presión de 10 kilopascal, sino acá. Entonces, por ejemplo, el volumen específico a 50 kilopascal y a una temperatura de 150 va a ser 3,88 aproximadamente metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Entonces se lee un poco diferente a la tabla de saturación. Y la del líquido comprimido, lo importante es que también se lee de forma parecida. Ajá. Esta es la del líquido comprimido. Arriba de la tabla siempre les va a decir a qué región se refiere. ¿Ok? Entonces, pendiente ahí. Esta es muy parecida a la otra, ¿ok? Fíjense que acá nos dice, por ejemplo, a una presión de 500 kilopascal, ustedes pueden leer las propiedades, por ejemplo, a 40 grados centígrados, el volumen específico es de 0,001008 metros cúbicos por kilogramo. Esta es la del líquido comprimido. La del líquido comprimido, vapor sobrecalentado, se lee de forma más o menos similar. Bueno, como les dije, hay algunas sustancias que incluyen los equilibrios
sólido vapor, como el agua, por ejemplo, lo único que cambia es que en vez de BS van a tener el volumen de sólido saturado BI, pero como les digo, estas propiedades casi no las vamos a usar en termo. Bueno, creo que nunca. Los sólidos no es el foco de termo 1. Termo 1 se va a enfocar siempre en los líquidos y gases. Ok, entonces, bueno, fíjense que aquí tenemos otras sustancias, tenemos también la tabla para el amoníaco, la misma estructura, esta es la tabla de saturación. Fíjense que acá tenemos temperaturas negativas porque, bueno, evidentemente el comportamiento del amoníaco es muy diferente al del agua, entonces no tiene por qué tener las mismas temperaturas. Lo que sí es igual es la forma de leer la tabla. Ustedes a determinada temperatura pueden leer la presión, por ejemplo, si aquí les digo menos 45, pueden leer la presión, pueden leer el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado también. Y así como el amoníaco, hay muchas sustancias. ¿Ok? Acá tienen el vapor sobrecalentado para el amoníaco, la misma estructura. Siempre tienen que estar pendientes a qué presión, en qué presión están ubicadas las propiedades que ustedes tienen que buscar, igual que la temperatura. ¿Ok? Bueno, y así también tenemos para otras sustancias, dióxido de carbono, etc. Todos tienen el mismo funcionamiento, o sea, lo que va a cambiar son los datos, porque evidentemente todas las sustancias son diferentes entre sí y no tienen por qué tener las mismas propiedades. Pero eso es sobre la tabla. Vamos a volver acá. Ok, bueno, esa es la tabla termodinámica. Ahora, cuando nosotros vamos a usar la tabla termodinámica, podemos tener varios casos para definir las propiedades de un estado. Entonces, ¿cómo ubicamos un punto en la tabla de propiedades termodinámicas? Vamos a tener varios casos. Vamos a ver el primero, que es cuando a ustedes les especifican, ya sea la temperatura o la presión, y el volumen específico. En ese caso, ustedes lo que van a hacer es que con la temperatura o la presión dada, van a leer, ¿ok?, el volumen específico del vapor saturado y la del vapor del volumen específico del líquido saturado en la tabla de saturación. Van a leer esos dos valores con el dato que tienen. Y van a comparar el volumen que les dan como dato con el volumen del líquido saturado y el vapor saturado. ¿Ok? Y para determinar la fase, porque ustedes tienen que saber en dónde en qué parte de la tabla van a leer las propiedades, entonces para eso es que necesitamos saber la fase. Ustedes, para saber cuál es la fase, tienen que aplicar estas reglas que yo les puse acá. ¿Ok? Si el volumen que nos dan como dato es mayor al volumen del vapor saturado, entonces vamos a estar en la región del vapor sobrecalentado, ¿ok? Entonces las propiedades las tenemos que leer en las tablas del vapor sobrecalentado. También puede pasar que el volumen sea justico el que tiene el vapor saturado. Entonces, en ese caso, la fase va a ser vapor saturado. Por otro lado, si el volumen es menor que el volumen del líquido saturado, entonces vamos a estar en el líquido comprimido. Como nota curiosa, no todas las propiedades, no todas las sustancias van a tener una tabla de líquido comprimido, entonces muchas veces lo que se hace es aproximar el volumen específico del líquido comprimido al volumen específico del líquido comprimido, porque los líquidos son fluidos incompresibles. Incompresibles quiere decir que aunque tú varíes la presión, realmente no va a haber cambios significativos en las propiedades de ese fluido. Entonces, por eso es que se hace esta aproximación. ¿Ok? Entonces, eso es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. No vayan a entrar en crisis si les pasa que les da que es líquido comprimido y no hay tabla para líquido comprimido. Esa es una aproximación que se puede hacer. Ahora, si tienen el volumen específico y es igual al volumen específico del líquido saturado, es líquido saturado. Y por último, si el volumen está
acotado entre el volumen del vapor saturado y del líquido saturado, entonces ahí ustedes van a tener una mezcla de líquido-vapor, van a tener un equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? ¿Hasta ahora esto se entendió? Sí. Ok. Bueno, seguimos adelante. Aquí les traje un ejemplo para que vean cómo se aplica esto. Entonces acá nos dice, tenemos agua a una temperatura de 60 grados centígrados y volumen específico de 0,0016 metros cúbicos por kilogramo. Entonces nos piden que tenemos que determinar las otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? Calidad, si es que está en equilibrio líquido-vapor, y la presión. Y por supuesto la fase del agua en este estado. Entonces yo aquí les puse qué sección de la tabla vamos a leer y también la página del PDF para que ustedes lo puedan ubicar, porque la idea de esto es que vean la resolución del ejercicio, si tienen alguna duda pregunten y después ustedes traten de hacerlo solos para que vayan agarrando práctica. Entonces déjenme irme a la tabla para mostrarles de dónde saqué eso. Ok, fíjense que aquí nos dicen el agua a una temperatura de 60. Entonces lo primero que hay que hacer para saber en qué fase está es leer el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado. Vámonos aquí, 60, que esta es la temperatura. Aquí tienen que buscar 60. 60 está acá. Entonces este pedacito es el que yo recorté y puse en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, leemos el vapor, el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado y comparamos cómo es nuestro volumen con respecto a esos dos valores. Entonces, si se fijan, el volumen que tenemos como dato es menor al volumen que nos dan en el líquido saturado en la tabla. Entonces, eso lo que quiere decir es que la fase es que está en líquido comprimido. Entonces ya aquí nosotros sabemos cuál es la fase con este pequeño procedimiento que les acabo de presentar. Entonces, calidad no hay porque nada más hay cuando tenemos equilibrio líquido-vapor y no es el caso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar la presión. Ok, entonces nos vamos a las tablas del líquido comprimido. Déjenme buscarlas en el PDF. Ok. Después que ustedes hacen todo eso, ya saben que tienen que irse a las tablas del líquido comprimido. Entonces, ¿cómo las buscan? Bueno, pasan la página hasta que diga acá líquido comprimido. Entonces, líquido, vapor sobrecalentado. Ajá, líquido comprimido. Entonces, ¿cómo saben? O bueno, ¿cómo pueden determinar la presión si tienen el volumen y la temperatura? Bueno, primero tienen que situarse en la temperatura igual a 60 grados. Fíjense que aquí el volumen es 0,01017 y el nuestro termina en 16, así que esta no es. Entonces se mueven a la otra columna. Aquí tenemos 0,01016, que ese es el volumen que tenemos. Por lo tanto, la presión de este estado va a ser a 2000 kilopascal porque es en donde está ubicado ese volumen. Entonces, pendiente aquí, no se vayan a confundir, siempre tienen que ver, en el caso de la tabla de vapor sobrecalentado y de líquido comprimido, a qué presión están leyendo los valores. Ok, aquí de todas maneras se los resalté, también les puse la página de PDF para que ustedes después lo hagan con calma y busquen bien este tipo de valores. Ok, 60 porque es la temperatura a la que nos da. Y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar el volumen específico que nos dan y así es como nosotros podemos definir que la presión de este estado es 2000 kilopascales. ¿Okay? Que es lo que está aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, Sí. ok. Ese fue el primer caso. Ahora vamos al segundo, que es cuando nos dan ya sea la presión o la temperatura y nos dan la calidad.
Recuérdense que yo les dije que la calidad solo existe si tienen equilibrio líquido-vapor. Entonces, si nos dan calidad, ya de uno ustedes pueden decir que hay equilibrio líquido-vapor, o sea que están en saturación. Solo que aquí, dependiendo del valor de la calidad, ustedes van a tener tres tipos de situaciones. Si la calidad es igual a 0, ustedes pueden decir que es líquido saturado, porque recuerden que la calidad lo que nos define es la relación entre la cantidad de vapor y la cantidad de masa que tiene. Entonces, si tienen líquido saturado, no tienen vapor, por eso es que es 0. Ahora, si la calidad es igual a 1, quiere decir que todo lo que tienen en el sistema es vapor. Entonces ahí nosotros podemos asumir que estamos en vapor saturado. Hay algunas situaciones que puede pasar esto, pero generalmente la calidad va a estar acotada entre 0 y 1. Cuando tengas un valor que está acotado entre 0 y 1, nosotros vamos a decir que estamos en una mezcla líquido-vapor. Entonces, ¿qué pueden hacer si tienen este caso? Bueno, con la presión, con la temperatura que se les da, van a leer nuevamente el volumen específico del vapor saturado y la del líquido saturado en la tabla de saturación, y con la formulita que les di más adelante, van a hallar el volumen específico de ese estado. ¿Ok? Entonces aquí también les traje un ejemplo. Fíjense que acá ya no tenemos agua, tenemos otra sustancia. Entonces nos dicen que tenemos amoníaco a una temperatura de menos 25 grados y con calidad 0.7. Entonces, ya como la calidad les dice que es 0.7 y está acotado entre 0 y 1, ustedes pueden asumir que es un equilibrio líquido-vapor. Entonces ya ahí saben cuál es la fase. ¿Ok? Mezcla líquido-vapor. Ahora, tenemos que hallar las demás propiedades. Entonces aquí igualmente puse la página del PDF para que ustedes después lo vean. Van a buscar, la primera que sale generalmente es la del agua, pero ustedes siguen hasta que encuentren el amoníaco. Igualmente, tienen que ver que sea la tabla de saturación. Entonces, nos ubicamos en la temperatura igual a menos 25, ¿ok? Recuérdense que la primera columna generalmente es la temperatura. Buscan a menos 25, leen el volumen específico del líquido saturado y las del vapor saturado. ¿Ok? Entonces, una vez conociendo este par de valores y la calidad, pueden hallar el volumen específico de este estado. Aquí se los puse. Este es el volumen específico del líquido saturado y este es el volumen específico del vapor saturado. Con la formulita que les di anteriormente, pueden hallar el volumen específico. Entonces acá lo que hacen es sustituir los valores, la calidad de 0.7 y los volúmenes específicos, y eso les va a dar esta cuenta, este resultado, mejor dicho. Y este es el volumen específico del amoníaco a menos 25 y con una calidad de 0.7. Ah, bueno, y también nos falta definir la presión. Acá, como estamos en saturación, esta presión que ustedes leen acá, que se llama la presión de saturación, porque estamos en la tabla de saturación, va a ser la presión de este estado. ¿Ok? Entonces ya ustedes acá pueden saber que la presión viene definida por la presión de saturación a la temperatura de menos 25, y eso nos da 151.6 kilopascal. Entonces esta sería la otra variable. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Ok. Bueno, también podemos tener este tercer caso, que es cuando ustedes les dan la presión y la temperatura. O sea, estos casos es dependiendo del ejercicio que tengan, ¿no? Evidentemente, como les dije, lo importante es que les den dos propiedades intensivas independientes, porque si no, hay algún problema ahí. Entonces, cuando tenemos la presión y la temperatura como dato, podemos tener dos opciones. Ustedes pueden definir cuál de las dos usar, la que se le haga más fácil. Puede ser la opción 1 o la opción 2.
Entonces, la opción 1 es que con la presión que les dan, leen la temperatura de saturación en la tabla de saturación y van a compararla con la temperatura que les dan de dato para definir la fase. Entonces, si la temperatura que le dan como dato es mayor que la temperatura de saturación, estamos en vapor sobrecalentado. Si la temperatura que les dan como dato es menor que la temperatura de saturación, entonces tenemos un líquido comprimido. Esa es una opción. Pero también pueden usar la opción 2, que en vez de comparar las temperaturas, comparan las presiones. Entonces, en este caso, lo que pueden hacer es que con la temperatura que le dan como dato, leen la presión de saturación y si la presión dada es mayor que la presión de saturación, estamos en líquido comprimido. Si la presión es menor que la presión de saturación, estamos en vapor sobrecalentado. Ok, aquí no hay mezcla porque te dan presión y temperatura, no tiene sentido si es mezcla, porque la presión de saturación, o sea, cuando estamos en equilibrio, es dependiente de la temperatura. Ok, entonces recuerden, para definir un estado termodinámico, las propiedades que tienen que tener son dos, intensivas e independientes, porque si no, el problema no se puede resolver. ¿Okay? Entonces es por eso que acá no tenemos nada relacionado a mezcla líquido-vapor. Entonces, nuevamente, acá tenemos un pequeño ejercicio. Acá nos dan el R134A, que es un refrigerante, y nos dan la temperatura, que está a menos 5 grados, y la presión es de 200 kilopascales. Como les dije, pueden usar cualquiera de las dos opciones, la que se les haga más fácil. En este caso, yo usé la de la presión de saturación, porque como les comenté, no todas las sustancias tienen tablas por entrada a presión, generalmente son por entrada a temperatura, entonces lo más sabio es con la temperatura que tienen, hallar la presión de saturación. Pero bueno, eso al final queda por decisión de cada quien. Entonces acá, nuevamente les puse la página del PDF, aquí tienen que estar pendientes de que no estamos hablando del agua, tienen que ver siempre la sustancia que sale en la tabla de arriba para asegurarse de que están en el sitio correcto. Entonces acá, nuevamente, estamos en la tabla de saturación del R134A. Entonces lo que tienen que hacer es ubicar la temperatura de menos 5 grados, aquí, y leer la presión de saturación. Acá la presión de saturación es de 244.5 kilopascales. Entonces, si ustedes comparan la presión de saturación con respecto a la presión que les dan, ven que la presión de saturación es mayor que la presión que tienen. ¿Ok? La presión de saturación es mayor. Entonces, según las reglas que yo les di, cuando eso sucede, la fase es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces, de ahí tienen definida la fase, ya pueden leer las otras propiedades que faltan, que en este caso sería el volumen específico. Bueno, antes de pasar a esto, ayer me dijeron que para hacer las cuentas iban a usar Excel. No sé si el otro chico que entró también va a usar Excel, pero el punto es que muchas veces el dato que nosotros tenemos no va a estar en la tabla, entonces vamos a tener que interpolar. No sé cómo es la cosa en Excel, porque bueno, yo cuando vi Termo 1 usábamos la calculadora, pero voy a buscar y les comparto este material, pero es muy importante que sepan interpolar, porque eso va a pasar seguro en el parcial. Muchas veces no están los valores directos, sino que uno tiene que hacer estas interpolaciones, que es a partir de los datos que nosotros tenemos, hallar el que necesitamos. Ok, entonces, bueno, fíjense que cómo sé yo aquí que tengo que hacer eso, porque la temperatura es menos 5. Si nos vamos a la tabla, la temperatura que tienen acá es menos 10. Y de menos 10 salta a 0. O sea, no hay ninguna línea para menos 5. Entonces, cuando ustedes estén en este tipo de situaciones, tienen que interpolar. Hay interpolaciones simples como esta, u otras que se llaman interpolaciones dobles,
que bueno, ya eventualmente lo estaremos revisando, solo que, como les dije, nosotros vamos a ir poco a poco. Ahorita les traje este ejemplo con una interpolación simple para que vean más o menos cómo se trabaja, ¿ok? Pero si van a usar Excel, yo no sé cómo se hace la interpolación en Excel, pero estoy segura que sí se puede hacer. Entonces, bueno, para la próxima prepa ya vamos a ver cómo se hace en Excel. Si alguno tiene la HP50G, yo les puedo enseñar cómo se hacen las interpolaciones ahí. Ok, entonces nos interesa leer el volumen específico y recuerden que la presión que tenemos como datos es 200. Este es 150, este es 200, así que esta no nos interesa, sino que nos interesa la de 200 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes aquí? Van a agarrar los dos valores que son como las cotas, en donde está acotado el valor que nosotros deseamos, que en este caso es menos 5, entonces van a hacer una tablita y van a poner esos valores. Fíjense, vamos a leer el valor inferior, la cota inferior de este rango, ¿ok? Entonces, que es menos 10 grados centígrados. A menos 10, nosotros vemos que el volumen específico es de 0,1003. Entonces ese es el valor que ustedes van a poner acá. ¿Ok? Ahora van a hacer lo mismo con la otra cota de este rango que es 0. Entonces acá pone, a una temperatura de 0, nosotros tenemos un volumen específico de 0,1051, que es este valor que está acá. Nuevamente, estoy leyendo en esta parte porque la presión que nosotros tenemos es de 200 kilopascales. Entonces acá la pregunta es, si yo sé que a menos 10 se tiene este volumen y a 0 se tiene este volumen, si yo quiero a menos 5, ¿cómo puedo hallar yo ese volumen? Entonces aquí es donde ustedes tienen que interpolar. ¿Ok? Voy a buscar cómo se hace en Excel para darles el dato, porque seguramente sí se puede hacer ahí, pero ustedes lo que tienen que meter es esta tablita con esos valores y ya automáticamente les da el valor. ¿Ok? Eso tiene una razón matemática, que bueno, no nos interesa acá mucho el origen de esto, lo importante es que sepan hacer bien la interpolación lineal. Ok, entonces, cuando interpolan, les va a dar el volumen específico a ese valor, que en este caso es a menos 5 grados, vamos a tener un volumen específico de 0,1023. ¿Cómo saben que hicieron la interpolación bien? Bueno, porque fíjense que la temperatura está metida entre 0 y menos 10 grados. Por ende, como es una interpolación lineal que estamos haciendo, hay una relación lineal. Si la temperatura está entre 0 y menos 10, el volumen también tiene que estar entre estos dos valores, ¿ok? Entonces, fíjense que esta interpolación está bien hecha porque este valor está metido, o sea, está dentro del rango. ¿Ok? Entonces, es una forma de saber que hicieron la interpolación. A veces pasa que, no sé, pónganse que hicieron una equivocación, metieron un cero de más por ahí, y la interpolación está una locura. O sea, cuando eso pasa, revisen bien los datos, porque bueno, suele pasar. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta, chicos? ¿O todo bien? Como les digo, este es el corazón del primer parcial. Ajá, ¿qué pasó con Joan? ¿Qué pasó? ¿Qué no entendí? ¿O no tienes preguntas? No, que no tenía duda. Ok. Bueno, de igual manera, no. Yo sé que ahorita está capaz un poco sorprendido. Ya cuando ustedes agarren práctica y hagan los ejercicios como tal, van a irse acostumbrando a todas estas cosas. ¿Ok? Al principio sí sé que puede ser un poco loco, pero bueno, termo es así. Bueno, ya este es el último caso que vamos a tener en las tablas, ¿ok? Que es cuando tenemos el volumen y la calidad conocida. Entonces acá, nuevamente, como les dan calidad, ya ustedes pueden decir que eso es un equilibrio líquido-vapor. Ya ustedes de una pueden decir eso. Entonces acá, como no tenemos presión, no tenemos temperatura y no tenemos tablas que tengan entrada por volumen, tienen que hacer algo que se llama
un proceso iterativo. Y que en termos se usan mucho los procesos iterativos. Son procesos que tienen que repetir varias veces hasta que lleguen a la solución. Dependiendo de a quién les dé termo 1, puede que en los ejercicios les ponga esto. Hay unos profesores que dicen, no, mira, esto es muy complicado, vamos a hacer problemas normalitos sin procesos iterativos, pero hay otros que les encanta ponerlo. O sea, realmente eso depende del profesor que les dé termo 1. Pero bueno, aquí como nosotros queremos ir siempre a lo seguro para que no los agarren sorprendidos por ahí en algún ejercicio, voy a explicarles lo del proceso iterativo. Entonces, en el proceso iterativo, lo primero que ustedes tienen que suponer es algo que nosotros llamamos un valor inicial o una semilla. En este caso, nosotros podemos suponer una temperatura, ¿ok? También pueden hacerlo por presión, solo que con presión es un poco más complicado porque las tablas tienen generalmente entrada a temperatura y no presión. Entonces eso es complicarse la vida. Pero bueno, igual si así lo ven más fácil o no sé, les gusta más este camino, lo pueden hacer. Pero mi opinión es que es mejor definirlo a partir de la temperatura. Entonces, ustedes van a suponer una temperatura. Con esta temperatura, ustedes van a irse a la tabla de saturación. Leen la presión de saturación, el vapor de, el volumen específico del líquido saturado y el del vapor saturado, ¿ok? Y van a hallar un volumen supuesto, que es el volumen que aquí yo he llamado BS. ¿Ok? Con el BG y el BS, hallan BS con la formulita que les di para equilibrio líquido-vapor. Y ustedes van a comparar ese volumen que acabamos de calcular, el volumen S, lo van a calcular con el que les dan como dato. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo mejor con un ejemplo. Acá nuevamente nos dice, tenemos agua, el volumen específico del agua es 0,2 metros cúbicos por kilogramo y con una calidad del 0,5. Esa calidad de 0,5, como dato curioso, quiere decir que la mitad es líquido y la otra mitad es vapor, caso particular. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, como les dije, lo primero, suponer una temperatura. Acá está el proceso iterativo. Ok, entonces igual van a hacer una tabla en donde ustedes van a poner las temperaturas que ustedes suponen, las presiones de saturación que leen de la tabla, los volúmenes específicos tanto del líquido saturado como del vapor saturado y el BS. ¿Cómo hallé yo el BS aquí? Aplicando la fórmula, ¿ok? Nada más lo hice para la primera iteración porque aquí lo que se suele hacer es que uno guarda esta ecuación. Bueno, si lo hacen en Excel es más fácil porque pueden programar con las celdas los valores y él les va a sacar la cuenta. Entonces lo que tienen que hacer es como programar la ecuación que les di para el volumen específico y simple y llanamente lo que hacen es cambiarle los datos y él le calcula de una vez el volumen específico que yo he llamado acá es. Entonces déjenme ir a la tabla para que ustedes vean de dónde sacan los valores. Vamos a la página 23. Ah, bueno, aquí tal vez algo que ustedes se estén preguntando es qué temperatura supongo o por dónde comienzo. Entonces, yo acá lo que pensé para este ejercicio es, bueno, nos dan que el volumen específico es 0,2. Entonces, ustedes se van acá a la tabla, ¿ok? Si estamos en mezcla, obviamente el valor más grande que podemos tener es 0,2. Porque si nos pasamos del 0,2 del vapor saturado, ya es otra cosa. Entonces, por ahí pueden ir viendo cuál temperatura va a ser su punto inicial. Yo la temperatura que elegí como punto inicial fue la de 150, que es esta que está acá. Porque fíjense que el 0,2 está acotado entre el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado. ¿Ok? Pero ustedes pueden suponer cualquier otra temperatura que cumple esta regla, ¿no? Los procesos iterativos tal vez sea lo más complicado saber de dónde empezar. O sea, entonces ahí uno tiene que aplicar un poquito la lógica
para ver por dónde puedes comenzar, porque si pones un valor muy lejano, puede pasar que estés ahí forever interpolando, entonces, bueno, esta no es la idea, ¿no? Entonces, como les digo nuevamente, igual estas son cosas que uno aprende con la práctica, no es que ustedes tienen que verlo desde ya. Lo que sí tienen que entender es el proceso iterativo. Ok. Bueno, entonces yo busqué bueno, a 145 y a 150, leí la presión de saturación, vámonos acá, 145, ¿ok? Leí la presión de saturación, que es 415.4, el volumen del líquido saturado y el del vapor saturado, ¿ok? Que son estos valores que están acá. Hice lo mismo para la temperatura de 150. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que aplicar la fórmula que les di de volumen específico, porque ya conocen la calidad, que es 0.5, es un valor fijo. Aquí les puse como ejemplo de cálculo la primera iteración, que es esta. Que la primera iteración es esta y la segunda es esta. Entonces, la primera iteración, esto es un valor que es fijo. Este es el volumen específico del líquido saturado. Este que está acá es el volumen específico del vapor saturado. ¿Okay? Simplemente sustituir los valores, hallamos el volumen S, entonces eso nos da 0.22. Fíjense que el volumen que tenemos como dato es 0.2 y acá nos da 0.22, o sea que estamos cerca. Entonces, este valor ustedes lo van a poner en esta parte de la tabla. Este mismo procedimiento que les expliqué para la primera iteración, lo hacen así tal cual para la segunda iteración. Y cuando hacen eso, les da 0.197. Entonces, ¿cómo saben hasta dónde llega el proceso iterativo? Porque acá en la diferencia, ustedes van a restar el volumen que hallaron con la fórmula, le van a restar el 0.2 que es de dato. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá la diferencia nos da 0.02. No es cero exacto, pero sí nos da un valor muy pequeño. Entonces, ya por ahí, eso lo que nos indica es que ya estamos cerca de la respuesta. Cuando hacen el cálculo del volumen este con la temperatura de 150, fíjense que aquí les da negativo, o sea que ya se pasaron del valor y también les da un valor muy pequeño. Entonces ya cuando ustedes ven el cambio de signo en la comparación, es cuando uno ya sabe, no, ya hasta aquí llegué, pero eso sí, con un valor cercano a cero, no es que aquí les da 20, acá les da menos 20 y van a interpolar, no, porque ahí están cometiendo un error. O sea, esa respuesta que ustedes hallen por ahí va a tener un error apreciable y puede que no sea la respuesta correcta. Entonces aquí es importante que la comparación sea pequeña, la diferencia entre los valores sea pequeña, cercana a cero, y que tengan un cambio de signo. Entonces, cuando ustedes tengan esta situación, lo que van a hacer es interpolar, ¿ok? Entonces pueden interpolar, hacer otra tablita, si se les hace más fácil, con la temperatura y la diferencia de los volúmenes. DS menos B. Fíjense, a 145, esta diferencia nos da 0.027. Y a 150, esta diferencia nos da menos 0.003. Entonces, ¿cómo van a interpolar esto? Yo quiero que el volumen S que yo calculé con la ecuación sea igual al volumen que yo tengo, que es 0.2. Para que eso suceda, esta diferencia tiene que ser igual a 0. Entonces, ustedes van a interpolar aquí. La interpolación, como les dije, ustedes meten estos datos, les piden el valor deseado y les va a dar el que están buscando. Que en este caso es la temperatura. Entonces ustedes interpolan la diferencia 0, ¿ok? Les va a dar que la temperatura es 149 grados centígrados. Entonces esta sería la respuesta.
Y pueden hacer lo mismo que hicimos acá con la temperatura, con la presión, y hallan la presión de saturación, y eso les va a dar 469,1. ¿Ok? Entonces, bueno, como les dije, acá lo importante es saber meter los datos en la interpolación, porque, bueno, evidentemente, si lo hacen con Excel o con la calculadora, les va a dar el valor directo. ¿Ok? No se preocupen mucho por el tema de la interpolación, lo importante es saber introducir bien los datos en la interpolación. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió esto de la interpolación? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir entonces, que todavía nos queda tiempo. Bueno, eso fue con respecto a las tablas de TER. A veces suele pasar que tienen ciertas situaciones donde pueden aplicar la ecuación del gas ideal. Si ustedes pueden aplicar la ecuación del gas ideal, evidentemente no se van a lanzar por tablas porque es un procedimiento más complicado y largo. Entonces, la ecuación del gas ideal, probablemente ya la hayan visto en física 2, si mal no recuerdo. Y esta es una ecuación de estado. Una ecuación de estado es cualquier ecuación que nos relaciona las propiedades, las tres propiedades típicas de termo, que son la presión, volumen específico y temperatura, de esta forma. ¿Okay? Una función, una expresión que es función de la presión, temperatura y volumen específico, que está igualada a cero. ¿Okay? Y lo especial de la ecuación de estado es que nos describe el estado termodinámico de una sustancia a unas condiciones establecidas. ¿Okay? La más simple es la que se llama la ecuación de gas ideal, ¿ok? Que es esta que tenemos acá. Hay veces que, dependiendo de si ustedes quieren obtener todo en función de, digamos, de moles o de masa, van a tener dos versiones de la ecuación de gas ideal. Primero van a tener esta que dice PV igual a RT barra, en donde la barra lo que quiere decir es que tiene volumen específico molar, y si ustedes usan el volumen específico molar, es decir, por unidad de materia, mol, van a tener que usar la constante universal de los gases, la R. Esa R puede tener varios valores, aquí les puse los más típicos, el 8,314, esta es en otro tipo de sistemas, ¿ok? Estos son valores típicos de la constante universal, y esa puede ser una forma de ecuación del gas ideal, pero también puede suceder que si ustedes quieren obtener todo en función de masa, de kilogramos, por ejemplo, pueden usar esta otra expresión, que es la misma que esta, solo que en vez de usar la R universal, van a usar la R característica de cada gas. Y para hallarla, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente agarrar la constante universal y dividirla entre la masa molecular de la sustancia que se esté estudiando. ¿Ok? Entonces estas son dos versiones que pueden tener de la ecuación del gas ideal. ¿Cuándo pueden aplicar la ecuación del gas ideal? Bueno, solamente la pueden aplicar si tienen presiones menores a 10 atmósferas, ¿ok? Que eso equivale a 1 megapascal o 1000 kilopascales, y cuando la relación entre la temperatura y la temperatura crítica de la sustancia sea mayor que 2. Recuérdense que temperatura crítica se refiere a la temperatura de la sustancia en el punto crítico. Bueno, aparte de la ecuación de gas ideal y de las tablas termodinámicas, también podemos leer las propiedades de otro diagrama que se llama el diagrama de compresibilidad. Que este sí lo pueden usar independientemente de si la sustancia se comporta de forma ideal o no, porque es como una forma corregida de la ecuación de gas ideal. Para gases reales que no se comportan de forma ideal,
La ecuación de gas ideal se puede modificar, ¿ok? Introduciendo un factor de corrección, Z. Ese factor de corrección Z se llama el factor de compresibilidad, ¿ok? Entonces va a tener un valor determinado dependiendo de qué tanto varía la sustancia o qué tanto se desvía del comportamiento ideal. Para leer ese factor de compresibilidad, ustedes deben conocer la temperatura y la presión a la que está esa sustancia. Y para poder usarlo, no está directamente, o sea, no pueden leer directamente con la temperatura y la presión los valores, sino que tienen que usar algo que se llama las propiedades reducidas. Ok, las propiedades reducidas son simplemente la relación entre la propiedad, ¿ok? Y el valor de esta propiedad en el punto crítico. Por ejemplo, la temperatura reducida va a ser la división de la temperatura que ustedes tengan en X estado, dividido entre la temperatura crítica de la sustancia que están estudiando. Lo mismo con la presión, ¿ok? Va a ser la presión dividida entre la presión crítica. Bueno, este es el famoso diagrama de compresibilidad. Como les dije, para poder hallar el factor de compresibilidad Z, ustedes tienen que hallar las propiedades reducidas. Entonces, en el eje horizontal van a tener la presión reducida y en el eje vertical van a tener el Z. Las curvas son las temperaturas reducidas. Fíjense que acá tienen, por ejemplo, esta. Esta nos dice que es la temperatura reducida de 2. También tienen de 1.5, 1.3, 1.2 y así varios valores. Ok, entonces igualmente acá, como pasaba en el domo, ustedes van a tener una región de vapor saturado, que es esta que les dice acá, aquí mismo se los dice. Es como ver el domo acostado. Entonces acá van a tener el líquido saturado y toda esta región que estoy señalando acá es la del equilibrio líquido-vapor. Entonces, para poder usar el diagrama de compresibilidad en los problemas de termo, vamos a aplicar algo que se llama el principio de los estados correspondientes, ¿ok? Que es una regla empírica, se ha demostrado empíricamente que todos los gases tienen el mismo factor de compresibilidad cuando tienen las mismas propiedades reducidas. Entonces, en el punto crítico, el valor del factor de compresibilidad debería ser el mismo para todas las sustancias. Entonces, es por eso que nosotros podemos usar este diagrama para varias sustancias para definir las propiedades termodinámicas. O sea, no es como la tabla, por ejemplo, que tienes que saber qué sustancia qué sustancia es la que estás analizando y dependiendo de eso vas a cambiar la tabla. No, aquí es algo más universal. Y esa es una de las principales ventajas del diagrama de compresibilidad. Lo más común, o sea, las sustancias más comunes, llámese el agua, el amoníaco, por ejemplo, se ha observado que el Z crítico va a estar acotado entre 0.27 y 0.29. Entonces, por lo tanto, uno puede usar con mucha frecuencia este tipo de diagrama. Entonces, este es el famoso diagrama de compresibilidad. Bueno, aquí, antes de pasar al ejercicio, chicos, ¿han entendido bien todo lo de la teoría o tienen alguna pregunta, algún comentario? Creo que sí nos da chance de hacer este ejercicio. Ya eso fue toda la parte teórica por hoy. Bueno, como les dije, este es el corazón del primer examen. Si ustedes se aprenden todo lo que hemos hablado el día de hoy y aprenden a usar la tabla también, les va a ir chévere. Bueno, entonces vamos a revisar este ejercicio. Acá nos dice que tenemos un sistema pistón-cilindro o cilindro-pistón, ¿ok? Tienen 30 litros de vapor de agua saturada. Fíjense que aquí les dicen saturada a 800 kilopascales. ¿Ok? Y ese es el estado 1. Ustedes tienen ahí vapor saturado porque fíjense que
el mismo problema lo dice. Entonces, cuando ustedes tienen eso, este estado dice que se enfría isocóricamente. Fíjense que acá está lo que yo les decía ayer. A veces en los problemas de termo les dan los datos en palabras. Que nos dice que se enfría isocóricamente hasta tener una temperatura de 150 grados. Este es el segundo estado. Luego que están en el segundo estado, dice que se expande isotérmicamente, ¿ok? Hasta alcanzar un volumen igual al doble del estado inicial. Entonces acá nos piden hallar la presión y calidad en el estado 2, la presión y temperatura en el estado 3 y también a graficar los diagramas PB y TB, que fueron los que vimos al principio. Entonces, ¿qué suposiciones podemos hacer acá? Primero, que como tenemos un sistema cilindro-pistón y no hay ninguna fuga en este sistema, la masa se va a permanecer constante. O sea, si no hay intercambio de masa, podemos decir que esto es un sistema cerrado. Entonces, esta es una de las suposiciones que vamos a usar para resolver el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este tipo de ejercicios? Que ustedes lean detenidamente qué datos le dan, cuál es el que ellos llaman estado 1, estado 2, estado 3, ¿ok? Esa es la recomendación en principio. Entonces, fíjense que en el primer estado, a ustedes les dicen que tienen agua saturada en forma de vapor, o sea que este es un vapor saturado, ¿ok? Y que tienen un volumen de 30 litros. Como les dije en la prepa de ayer, es importante que uno siempre tenga las mismas unidades y si es necesario haga la transformación, ¿ok? Como sabemos aquí, el volumen específico en la tabla está en metros cúbicos por kilogramo, entonces es importante que todo esté en metros cúbicos. Entonces, por eso esta transformación. Y nos dan la presión del estado 1, que es 800. Luego les dicen, en el estado 2, se enfría, es decir, que la temperatura de este estado disminuye con respecto a la del primer estado, ¿ok? T2 va a ser menor que T1 porque se enfría, y de forma isocórica. Isocórico quiere decir que el volumen de 2 va a ser igual al volumen de 1, y por lo tanto, ustedes pueden tomar este volumen que tienen aquí, ¿ok? Porque es un proceso isocórico. También nos dan la temperatura del segundo estado, así que ya tenemos el estado 1, el estado 2. Fíjense que en ambos casos tienen dos propiedades intensivas, por lo que pueden definir perfectamente el estado 1 y 2 leyendo la tabla. Y por último, en el estado final, les dicen que se expande, es decir, el volumen de 3 va a ser mayor que el de 2 porque se expande, y la temperatura va a permanecer constante porque es un proceso isotérmico, es una expansión isotérmica. Entonces la temperatura de 3 va a ser igual a la de 2, que es de 150, hasta alcanzar un volumen doble, que es 2 veces el inicial. Entonces aquí ya también ustedes pueden saber eso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, definir los estados. ¿Ok? Acá, fíjense que les dicen que es vapor saturado. Entonces ustedes lo que van a hacer es que, como les dicen que es vapor saturado, ustedes pueden decir que la calidad es 1, porque es vapor saturado. Todo lo que tiene esa mezcla es vapor. Y les dan la presión. Entonces se van a la tabla de saturación y leen el volumen específico del vapor saturado. Solamente lo del vapor saturado porque nos dicen que es vapor saturado. ¿Ok? No voy a, o sea, esto lo pueden buscar en la tabla, ¿ok? No voy a mostrarlo acá porque si no vamos a durar aquí bastante tiempo, ¿ok? Pero de igual manera, si tienen alguna duda, después cuando hagan el ejercicio pueden preguntar con libertad, ¿ok? No les dé pena de preguntar este tipo de cosas. Pero ustedes lo que van a hacer es que con la presión que tienen, van a la tabla de saturación, leen el volumen específico del vapor saturado y les da este valor.
¿ok? 0,2404. Esto es para el agua. Recuerden que tenemos vapor de agua. Y también van a leer la temperatura de ese estado, que es la temperatura de saturación a esa presión de 800 kilopascales. ¿Ok? Bueno, ya con esto tendríamos definido el estado 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir el estado 2 y con eso responderíamos una de las preguntas del problema. ¿Ok? El volumen de 2 va a ser igual al de 1 porque es un proceso isocónico. ¿Ok? Y recuérdense que el volumen específico venía dado por la masa, ¿ok? Entre el volumen. Uy, lo estoy al revés. Bueno, esto es al revés. Si ustedes despejan de acá el volumen, les va a quedar esta relación, ¿ok? Masa por volumen, masa por volumen. Esta igualdad sale del hecho de que es un proceso isocónico. Como la masa se mantiene constante porque es un sistema cerrado, ustedes pueden simplemente tachar esto y dejar la igualdad del volumen específico. Solamente sucede porque el sistema es cerrado, repito eso, porque el sistema es cerrado y la cantidad que se tiene de vapor es la misma. Si ustedes tuvieran un sistema donde hay una fuga, se sale parte de esa masa, no pueden hacer eso, ¿ok? Entonces es importante las suposiciones acá. O sea, esto no siempre se puede hacer. En este caso se puede hacer y lo estamos haciendo porque el sistema es cerrado y la cantidad de vapor que hay en el sistema no cambia. Entonces, como ya hallé el volumen específico en el estado 1, puedo hallar el del estado 2, igualándolo. Luego, acá lo que van a hacer, ¿ok? Fíjense que tienen el caso donde conocen la temperatura, porque es dato, esto es un dato, conocen el volumen específico, ¿ok? Lo que van a hacer es, se van a la tabla de saturación con la temperatura dada, en la tabla del agua, ¿no? Por supuesto, todo esto siempre es con el agua porque es la sustancia que estamos trabajando acá. Leen la presión de saturación, leen el volumen específico del vapor saturado, que es este que está acá, el del líquido saturado, que es este que está acá, ¿ok? Y con eso pueden hallar el estado, perdón, la fase de este estado. ¿Ok? Entonces, en este caso, si se fijan, el volumen que tenemos de 2, que es 0,2404, está acotado entre BG y entre BF. Entonces, si está acotado, nosotros podemos decir que tenemos un equilibrio o una mezcla líquido-vapor. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden usar esta relación porque conocen el volumen específico, conocen el volumen específico del líquido saturado, porque lo acaban de leer, y de vapor saturado, y lo que van a despejar es la calidad. ¿Ok? Recuerden que la calidad solo existe cuando tienen equilibrio líquido-vapor. Entonces, en este caso es meritorio hallarlo y además que nos lo piden en el ejercicio. Entonces, de acá despejan la calidad, sustituyen los valores que se conocen y sacan la cuenta y acá les da la calidad. Entonces, ya con eso respondemos el inciso A de este problema. ¿Ok? También, como estamos en un equilibrio líquido-vapor, la presión de 2 va a ser la presión de saturación a la temperatura 2, que es la de 150. Esto también sale de la tabla. Ok, bueno, finalmente el inciso B nos dice que tenemos que determinar la presión y la temperatura del estado final. Entonces acá volvemos otra vez a usar la igualdad que ellos nos dan, una relación que ellos nos dan que nos dice que el volumen final va a ser el doble del inicial. Entonces de acá sale esto, también pueden quitar las masas porque es un sistema cerrado, nuevamente. Si el sistema fuera abierto, si hay alguna fuga, ustedes no pueden hacer eso porque está mal, ¿ok? Entonces, importante que ustedes determinen qué tipo de sistema tienen.
Entonces, como ustedes ya saben cuál es el volumen específico de uno, ¿ok? Porque ya lo hallamos más anteriormente, ¿ok? Pueden hallar el volumen de 3 usando esta relación. Entonces, ese es uno de los datos que nosotros vamos a usar junto con la temperatura de 150 para definir a este estado. Entonces, ¿qué es lo que acá? Conocen la temperatura, conocen el volumen, lo que tiene, se van a la tabla de saturación, hallan la temperatura de 150, hallan el volumen específico del vapor saturado, ¿ok? Y en este caso no leímos el del líquido saturado porque ya se pasa. ¿Ok? 0,48 es mayor que 0,39, que es el volumen específico del vapor saturado. Entonces ya con eso ustedes pueden establecer cuál es el estado y cuál es la fase de este estado termodinámico, que en este caso es vapor saturado. Bueno, una vez que ustedes ya saben en qué fase se encuentran, lo que van a hacer es que con la temperatura que nos dan como dato, van a buscar en la tabla una presión, de tal manera que el volumen sea aproximadamente de 0,4808. ¿Ok? Entonces, acá nuevamente hay que interpolar, ¿ok? Porque les va a pasar que cuando vayan a buscar en la tabla no van a encontrar una presión exacta donde se consiga el volumen específico. Entonces acá yo lo que hice fue buscar los valores más cercanos en la tabla de vapor sobrecalentado e hice una interpolación para hallar el resultado. Entonces, ayer utilicé la presión de 300 y de 400 para usar la interpolación, ¿ok? Y los volúmenes específicos correspondientes a esas presiones. Entonces, cuando se interpola, se consigue una presión de 393,9 kilopascal. ¿Ok? De todas maneras, les dejo como asignación que ustedes vean en la tabla, busquen estos valores y los comparen. Y si hay alguna discrepancia o alguna diferencia o algo que no entiendan, me preguntan. ¿Ok? Nos quedó pendiente lo del gráfico, pero eso sí vamos a dejarlo para la próxima prepa, ¿ok? Al igual que la revisión de algunos ejercicios propuestos. Ayer les dejé 2, ahorita les voy a dejar 1. Eso lo podemos revisar en la próxima prepa. Y pues, bueno, este fue el ejercicio final de la prepa. No sé si tienen alguna otra pregunta. Faltó el gráfico, lo vemos en la próxima prepa. ¿Ok? Y este es el ejercicio propuesto. Entonces, bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, entonces nos vemos en la siguiente prepa, donde vamos a revisar estos ejercicios propuestos. Y bueno, ya no se asusten con todo lo que vimos hoy. Yo sé que capaz lo ven un poco denso porque es la primera vez que lo ven, pero ya poco a poco, practicando, viendo la tabla y todo eso, le van a agarrar el truco a Teo. Esto es lo más difícil del primer examen. ¿Ok? Entonces, bueno. Voy a dejar de presentar aquí. Nos vemos en la próxima prepa. Buenas noches, chicos. Gracias, buenas noches.